Buenas noches, licenciada. Saúl, Miguel Ángel, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Juan Cristóbal, ¿qué tal están? Buenas noches. Brian, Judith, ¿qué tal está? Karina, buenas noches. Qué gusto saludarles. ¿Qué tal, Ada? Buenas noches. Pónganme en contexto, ¿qué pasó en la sesión anterior? ¿Qué contratos vieron en la sesión anterior? A ver, ¿quién se recuerda? Vimos dos contratos, Ligda. Vimos el contrato de reporto y el contrato de descuento. Muy bien. Vimos en el tema del contrato de reporto una definición que es un contrato típico mercantil por el cual una persona denominada reportado transfiere la titularidad de títulos de crédito a otra persona llamada reportado. Para servirle, Alex. Quien al mismo tiempo se obliga a devolver los títulos de crédito de la misma especie en un plazo determinado. Y vimos que la naturaleza jurídica es una operación de crédito. Sus características es que es un contrato bilateral, típico, nominado, real y que no es consensual. Vimos los elementos personales, que es el reportador y el reportado. En los elementos reales vimos que son los títulos de crédito y el dinero que se paga. En los elementos formales vimos que se establece que es por escrito y que nunca puede ser verbal. Dentro de las obligaciones y derechos para el reportador, dice que tiene que pagar por ese título de crédito que está recibiendo y finalizado el plazo tiene que devolver un título de crédito de la misma especie al reportado. Y para el reportado dice que tiene que transferir la propiedad del título de crédito objeto del reporto. Existen también sus derechos del reportado, que es recibir la cantidad de dinero por ese título de crédito que está recibiendo. Y los derechos del reportador tiene que recibir o exigir el título de crédito objeto del contrato de reporto. Vimos que se extingue al finalizar el plazo cuando se entrega el título de crédito de la misma especie o naturaleza. Y también explicaba al licenciado, porque yo le preguntaba que si había otra forma de extinción, que dice que cuando hay llamamientos que podrían ser pagados, se puede extinguir anticipadamente. Luego vimos que los títulos de crédito relacionados con este tipo de contratos son los debentures. También pueden ser los bonos bancarios, las cédulas hipotecarias, porque son títulos de crédito especulativos que se pueden negociar en la bolsa de valores. Muy bien. También hablaba de que este tipo de contrato se perfecciona con la entrega cambiaria, endosándose el título a un endoso a, como dijo el licenciado, el tipo de endoso. Se me olvidó el tipo de endoso, a propiedad, un endoso a propiedad. En propiedad. En propiedad, ajá. Luego vimos el contrato de, hasta ahí fue lo que yo anoté. Luego vimos el contrato de descuento. No especificamos una definición, pero yo me puse a revisar el material y yo establecí que la definición es el contrato por el cual una de las partes previa deducción del interés anticipa a otra el importe de un crédito frente a un tercero y aún no vencido mediante la cesión. Pero este tipo de contrato está regulado en el decreto, déjeme ver, en el decreto 1-2018, que es la ley de contratos de factoraje y descuento. Y también ahí explicaba el licenciado que es otro contrato que es una operación de crédito, su naturaleza jurídica. Sus características, que es un contrato típico y nominado, bilateral, es oneroso y es real. Sus elementos personales es el descontatario, vendedor o cedente y el descontador y cesionario, que esos están establecidos directamente en la propia ley. Los elementos reales son los títulos de crédito y todos aquellos créditos de vencimiento a futuro. Y explicaba él que, por ejemplo, pueden ser los libros de contabilidad, los créditos por cobrar que manejan los comerciantes individuales. Y también el otro elemento es la contraprestación
que es la cantidad de dinero menos el descuento que se está dando por este crédito a vencimiento a futuro. Muy bien. El elemento formal también es por escrito. Luego las obligaciones y derechos dice que para el descontador es poner a disposición del descontatario el importe de crédito y cobrar el interés o tasa. Y para el descontatario es transferir al descontador un crédito a futuro y responder de su pago y pagar el descuento. Y este contrato dice que se extingue a la entrega del título de crédito porque desde ese momento, al entregar, nos estamos desligando de lo que pueda suceder en el futuro. Y con el pago que se hace como descontador, se va a hacer de ese título de crédito y la comisión que se va a ganar en el momento de hacer el contrato. Ahí establecía el licenciado que es donde se perfecciona el contrato y al mismo tiempo se termina el mismo. Luego él le explicaba unas diferencias de lo que es el contrato de reporto y lo que es el contrato de descuento. Decía que en ambos hay un crédito futuro y que la gran diferencia es que en el contrato de reporto ese crédito a vencimiento futuro solo puede ser sobre títulos de crédito, mientras que en el contrato de descuento puede ser sobre cualquier crédito de vencimiento futuro. La otra gran diferencia también explicaba el licenciado que ya no se tiene que devolver nada porque ya es un crédito propio, o sea, ya sería mi propio crédito. Mientras que en el reporto sí tengo que devolver no el mismo título de crédito, sino que el título de crédito de similar naturaleza. Y por último decía que en este tipo de contratos pues siempre tiene que existir un riesgo y que está basado en la confianza. Solo eso fue lo que anoté, Lick. Muy bien, Judith. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere decir algo? Débora está por ahí, no la veo. Muy bien, Robinson. Helen está por ahí. Hoy no están, ¿qué está pasando? Tienen 2 minutitos, 1 minuto, 2 minutos para ubicar su ley de derecho de autor y derechos conexos y su ley de propiedad industrial. Muy bien, Brian. Ya está corriendo. Disculpe, licenciada, ¿qué leyes dijo? Propiedad industrial y derechos de autor, compañero.
Bueno, por ahí, ley de derecho de autor y derechos conexos. Y ley de propiedad industrial. Por ahí ya María se las repitió. ¿Ya las tenemos? Ya, licenciada. Muy bien. Encontramos entonces ahí todo lo que Judith nos dijo es lo que es en esos contratos. Entonces es muy, muy importante que podamos advertir también nuestra ley de los contratos de factoraje y descuento. Si ustedes ven, ahí tenemos dos contratos. El contrato de factoraje y el contrato de descuento. El contrato de descuento, como bien decía Judith, es un contrato que en su naturaleza, es decir, en su origen, contiene y deviene de una operación de crédito, ¿verdad? El descuento. Ahora el factoraje es un contrato típico mercantil que anteriormente era contrato atípico mercantil. Hoy es contrato típico mercantil porque ya el decreto 1/2018 lo regula. Y encontramos que en ambos, algo que es bien importante, ahí vemos, como bien lo decía Judith, pues vemos al descontador y vemos al descontatario. ¿Y quién va a ser el descontador? Pues quien va a ceder es el cesionario. Y el descontatario es el vendedor, es el cedente. ¿Cedente de qué? Es cedente de esos títulos de crédito, cedente de esos derechos de crédito, a eso se refiere. Encontramos entonces que hay cesión de derechos de crédito. Si ustedes leen su ley, van a encontrar que ahí tenemos obligaciones que devienen del contrato de derechos de crédito, ¿verdad? Donde hay cesión de derecho de crédito. Hay obligaciones contractuales y hay derechos de crédito. Entonces, las obligaciones que se contraen en el contrato, pero a su vez hay una cesión de los derechos de los créditos que yo tengo en propiedad. Entonces, ahí tenemos también que pueden ser objeto de este contrato de factoraje, pues igualmente todos esos contenidos que van a contener un crédito y que este crédito a su vez va a ser cedido, ¿verdad? Como un derecho crediticio. Encontramos esa cesión de los derechos de crédito, pues ya sea para el descuento, ya sea para el factoraje. Encontramos entonces que la cesión de esos títulos de crédito pueden ser el objeto del contrato de descuento o esa cesión de títulos de crédito va a ser el objeto del contrato de factoraje, ¿verdad? Entonces puede ser para el descuento, puede ser para el factoraje, dependiendo qué contrato se va a autorizar, si el de descuento o el de factoraje. Encontramos entonces como un ejemplo concreto de la vida profesional práctica de nosotros, de la vida real, que usted, persona individual o jurídica, dependiendo las actividades comerciales y dependiendo los montos que se manejen, vamos a pensar que pueden ser, como ustedes ya bien lo dijeron, personas individuales o personas jurídicas. Vamos a encontrar que hay personas individuales que manejan mucho dinero y que pueden hacer este tipo de negociaciones contractuales. Pero por el otro lado, vamos a entender que es más fácil encontrar que esta contratación la va a realizar personas jurídicas por los montos que se manejan en estos contratos. Encontramos entonces que para el factoraje y para el descuento, porque opera de una manera similar, por eso la ley se denomina de factoraje y descuento.
está esa cesión de créditos que viene a ser el objeto del contrato. Lo vamos a encontrar primeramente en el descuento para que usted lo entienda mejor y luego lo trasladamos al factoraje y opera exactamente igual, pero son contratos diferentes los que usted autoriza como notario. Encontramos entonces que usted tiene en su movimiento de cuentas por cobrar, como bien decía el licenciado Villatoro, en la contabilidad, en las cuentas por cobrar. Ahí aparece 1,000,000. Usted va sumando, los contadores entienden bien esto, usted va sumando, usted va haciendo la sumatoria de toda la facturación que está pendiente de cobrar. Vamos a suponer en el ejemplo que toda esa facturación global, antes de eso yo le pregunto, ¿cuándo utilizamos facturas cambiarias? A ver quién me contesta eso. ¿Cuándo se utiliza? Cuando son ventas al crédito, licenciada. Cuando la compraventa mercantil es al crédito. Ahí utilizamos facturas cambiarias. Muy bien. Entonces encontramos que usted realiza compraventas al crédito y en su globalidad de cuentas por cobrar tiene la sumatoria de 1,000,000 de quetzales. ¿Puede ser cierto esto? La respuesta es sí. En el mercado eso se da. Entonces tenemos 1,000,000 de quetzales en facturas cambiarias de cuentas por cobrar. ¿Dónde se registra eso? En su contabilidad. ¿Es usted el comerciante? Vamos a suponer, usted tiene su persona jurídica ahí con accionistas y entonces resulta que comercializa productos, bienes, servicios, mercaderías y va a ser al crédito. Entonces, ese crédito global de las facturas cambiarias de cuentas por cobrar en su contabilidad le da la sumatoria de 1,000,000 de quetzales. Vea bien el ejemplo para entender mejor el contrato. Tenemos ya 1,000,000 de quetzales, pero ¿lo tiene usted ahorita? No. Hoy, 27 de octubre, no lo tiene. A usted se lo van a pagar el 27 de diciembre. Todas esas cuentas por cobrar vencen en su plazo el 27 de diciembre. Pero resulta ser que usted necesita capitalizarse, se quedó en emergencia financiera y va a negociar las facturas cambiarias que tiene sometidas en cuentas por cobrar. ¿Por qué decimos facturas cambiarias? Porque como bien dijo Caridad, es la compraventa al crédito. Entonces le globalizó en cuentas por cobrar 1,000,000 de quetzales en facturas cambiarias. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, licenciada, gracias. Muy bien, Robinson. Entonces tenemos esas cuentas por cobrar que son 1,000,000 de quetzales. Pero como usted va a ver ese dinero hasta el 27 de diciembre y necesita hoy, 27 de octubre, esa cantidad de dinero, esas facturas. Entonces usted negocia, ¿verdad? Las partes contractuales del contrato de descuento. Ya vimos ahí los elementos personales que nos decía Judith, ¿verdad? Entonces el descontador, el descontatario se ponen de acuerdo y resulta ser que el propietario en ellos de las facturas en cuenta de contabilidad de cuentas por cobrar tiene el 1,000,000 de quetzales, necesita el dinero hoy y va a negociar su facturación en un contrato de descuento. Si tenemos nosotros hoy ese 1,000,000 de quetzales y le descontamos, por eso se llama descuento, el contrato, le descontamos el 10%. ¿Cuánto nos tendrá que pagar el adquirente de las facturas por cobrar? De 1,000,000 de quetzales si le descontamos el 10%. ¿Serían 900,000, licenciada? Serían 900,000, Edgar Aníbal. Mira qué interesantes. Serían 900,000.
eso nos van a entregar de dinero. ¿Cuánto estamos descontando en dinero, Robinson? Usted quería decir. Sí, gracias, licenciada. 100,000, licenciada. 100,000 quetzales. Entonces, el contrato de descuento establece que nosotros negociamos hoy las cuentas por cobrar contenidas en facturas cambiarias de 1,000,000 de quetzales. Le hicimos el descuento a esa suma global de cuentas por cobrar del 10%. Estamos dejando de percibir 100,000 quetzales. Sí, Carlos Haroldo. Licenciada, una duda. ¿Cómo funciona ahí, digamos, el impuesto al valor agregado? Si las facturas son por 1,000,000 de quetzales, eso tiene un 12% ya incluido de impuesto del IVA. Sí. Entonces, ¿cómo funciona eso, digamos, legalmente? O sea, ¿cómo lo puedo descontar si eso ya incluye un impuesto? Si estamos nosotros de una vez haciendo la negociación, dentro de la negociación vamos a establecer las obligaciones, ¿verdad? ¿Cómo se va a satisfacer la obligación? Obviamente, casi siempre es la adquisición de esa facturación, porque usted en ese momento pues va a ser efectivo el pago del impuesto. Entonces, nosotros vamos a negociar que vamos a descontar ese 10%, pero ese 10% neto. Entonces, ahí tenemos el 1,000,000 y del 1,000,000 nos van a quitar 100,000. Solo es un ejemplo hipotético. Entonces, en la vida real, pues son casos concretos, ¿verdad? Pero con nosotros es hipotético. Entonces, tenemos el 1,000,000, Carlos Haroldo, y descontamos el 10% neto. Bueno, en la adquisición de las cuentas por cobrar que se van a obtener a futuro, entonces ahí globalizamos el impuesto. Y entonces lo vamos a satisfacer en ese momento, sí, porque recuérdese que en nuestros estados contables todavía van a estar en su forma trasladada, obviamente, a otra contabilidad, cuentas por cobrar. Lo que va a estar registrado es la transferencia de la titularidad, la transferencia del derecho entre el propietario de la facturación y el adquirente de esas facturas, de esas cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que estamos negociando? Los títulos de crédito. ¿Qué estamos negociando? La cesión de los créditos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde será que va a salir ese impuesto? Va a salir de ese capital global que en su momento se tenga, ¿verdad? Entonces, porque solo se hizo la transferencia en la negociación. Entonces, ¿yo qué voy a resultar recibiendo? Pues una cantidad menor, porque se realizó el descuento. ¿Y cuál es el descuento? El 10%. Y si tenemos el 10%, entonces, ¿cuánto nos queda? Entonces, en un momento dado, yo negocié la facturación y me quedaron 900,000, pero era 1,000,000. Esa es la razón de ser del negocio del descuento, ¿verdad? ¿Lo pierdo o no lo pierdo? ¿Por qué razón? Por eso es un contrato de descuento. Yo debo descontarle para que haya efectividad en la transferencia de la titularidad. Entonces, y el otro sí tiene capital, muy bien. No les digo los elementos para que no se confundan tanto. Entonces, sí tiene el dinero para hacer la negociación. Y yo no, yo hoy 27 lo necesito. Entonces, él puede esperar al 27 de diciembre y entonces va a recibir la totalidad del crédito. Entonces, al haber transferido la titularidad a una siguiente cuenta por cobrar, entonces, ¿cuánto se va a estar recibiendo el 27 de diciembre? Pues se va a estar recibiendo 1,000,000 de quetzales porque ya el contrato de descuento se realizó, ¿verdad? Pero hoy se estará recibiendo 1,000,000 de quetzales, hoy 27 de octubre, la respuesta es no. Va a estar recibiendo 900,000, va a estar dejando de recibir 100,000, pero esos 100,000
es el descuento por esperar 2 meses más las facturas por cobrar, las facturas cambiarias, en cuentas por cobrar, obviamente. Entonces, ahí es donde se materializa el contrato de descuento y opera exactamente igual en el contrato de factoraje. La variante en el contrato de factoraje en un momento determinado hay otras características diferenciadoras como podíamos observar. Es de que usualmente se puede hacer la negociación solo con entidades jurídicas, con personas jurídicas. Y especialmente el contrato de factoraje se celebra se materializa con entidades financieras, especialmente con los bancos. Entonces, ahí es donde se autoriza la cesión del crédito, la cesión de los títulos de crédito. Igualmente se negocia, porque ahí no se hace un descuento, sino se negocia un precio global por esa cantidad de cuentas por cobrar, ¿verdad? En ningún momento se habla de descuento, se habla de negociación del crédito global de cuentas por cobrar incorporadas en facturas cambiarias, por ejemplo. ¿Hay otros títulos de crédito? Sí, por supuesto que se pueden negociar cantidad de títulos de crédito, ¿verdad? Una vez sea una cuenta por cobrar a futuro la que contenga el título de crédito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde observamos el contrato de descuento y el contrato de factoraje a su vez, ¿verdad? Se ceden créditos, se ceden derechos crediticios, se entregan títulos de crédito y se entrega como contraprestación una cantidad cierta, determinada y negociada de dinero. Y ahí estamos frente al contrato de factoraje y ahí estamos frente al contrato de descuento. En el contrato de descuento se establece una cantidad porcentual a descontar, ¿verdad? Le voy a rebajar 10%, le voy a descontar 10%. Solo el ejemplo estoy colocando de 10%, puede ser 25%, puede ser 5%, puede ser, etcétera, ¿verdad? Entonces, así funciona el contrato de descuento y el contrato de factoraje. Ahora bien, ustedes tienen ya su ley de derecho de autor y derechos conexos. Si miran, nos estamos saliendo del Código de Comercio. Encontramos entonces la ley de derecho de autor, la ley de derechos conexos, derecho de autor y derechos conexos y la ley de propiedad industrial. ¿La tienen por ahí? Sí, Lita. Muy bien. Pónganse las pilas porque ustedes han ido saliendo bien. Esa se llama Robinson también, si usted quiere ver eso, contrato de cesión de cartera. Se utiliza especialmente el contrato de cesión de cartera en materia de seguros. Pero ¿puede haber cesión de cartera de créditos? La respuesta es sí. Créditos hipotecarios, créditos prendarios y créditos fiduciarios, por ejemplo. Que haya una cartera de crédito hipotecario, una cartera de crédito prendario y una cartera de crédito fiduciario, ¿verdad? ¿Se pueden negociar esas carteras de crédito, Robinson? La respuesta es sí. ¿Funciona para efectos del contrato de descuento y factoraje, más para el factoraje? La respuesta es sí. Lo único que ahí no es con títulos de crédito, sino es con contratación. Por eso se denomina cesión de cartera, porque es mi cartera de créditos. Pero entonces hay diversidad de créditos. Mientras que el descuento y el factoraje aplican a títulos de crédito, a cesión de derechos de crédito contenidos en títulos de crédito. Esa es la variante, Robinson. Ahora bien, vayámonos a la ley de derecho de autor y derechos conexos y a la ley de propiedad industrial. Para ir avanzando les voy a indicar. En derecho de autor y derechos conexos vamos a observar el contrato de edición,
el contrato de representación y ejecución pública y el contrato de fijación de obra. Pero para poder entender esos contratos, hacemos una introducción nosotros de los contratos en materia de propiedad intelectual. Y para eso, pues hay que saber de derecho de autor y derechos conexos. Hay que saber de propiedad intelectual, hay que saber de propiedad industrial y de terminología que se utiliza. Por ahí les digo, Brian. Claro que sí, Daniel. Tenemos el contrato de edición. Ese es uno que vamos a ver. ¿Pueden haber muchos más? Sí, pero los que vamos a agotar. El contrato de edición. Ya tenemos ese. El contrato de representación y ejecución pública. Ya tenemos ese. El contrato de fijación de obra. Eso lo tenemos contenido en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Para servirle a Daniel siempre. Y por el otro lado nos vamos a la propiedad industrial y ahí tenemos el contrato de licencia de uso de marca. Y entonces ahí estamos viendo 4 contratos. Edición, representación y ejecución pública, fijación de obra y licencia de uso de marca. Entonces ahí tenemos todos los contratos. Bueno, ya tenemos esos contratos, entonces vayámonos a la terminología. ¿Dónde tenemos la terminología? Tanto en la Ley de Derecho de Autor, Derechos Conexos, como en la Ley de Propiedad Industrial, en el artículo 4. Entonces, vayámonos al artículo 4 y van a encontrar ustedes. Primero, vayámonos al primero. Alguien que nos lea el artículo primero de esa ley. Derecho de autor y derechos conexos. Artículo primero. La presente ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Muy bien, Débora. Qué bueno que ya la escucho porque por ahí la estaba llamando. Disculpe, Lick, es que hoy entré un poquito tarde porque tuve un contratiempo, pero... Eso es para que vean que yo me los controlo. Entonces, encontramos que ahí tenemos el objeto de la ley. Ahí quiero que ustedes lleven sus ojos a ver cuál es el objeto de la ley. Y entonces encontramos que el objeto es la protección de los derechos de los autores de obras literarias, de obras artísticas, de obras musicales, de obras científicas, de los derechos de los artistas, de los intérpretes, de los ejecutantes, obviamente de los autores, de los productores, etcétera, de los directores, si es de cine, por ejemplo. Entonces, todos esos derechos son los que se protegen. Entonces, ¿cuál es el objeto de la ley de derecho de autor y derechos conexos? La protección de las obras, la protección de la producción científica, la protección de la producción literaria, la protección de la producción artística, la protección de la producción musical y los derechos conexos. Entonces, ese es el objeto de la ley. A su vez, la ley protege los derechos morales. ¿Cuál es el derecho moral? Pues el derecho que provoca la creación del intelecto. Una obra de inspiración del autor, pues debe ser protegida. Y entonces está la ley de derecho de autor. El ejecutante, el arreglista, el compositor, pues deben de tener protección legal. Y entonces aparece la ley de derecho de autor y derechos conexos en Guatemala a partir del decreto 3398
para esta parte. Encontramos a su vez, por ahí quiero leer lo que está diciendo Alex. Alex, hace rato que no lo escucho, le cuento. Buenas noches, licenciada Eloísa. Sí, Hola, Alex. gusto en saludarle. Mire, igualmente, ya vieron que me los controlo. sí, eso no, solo una consulta, licenciada, con todo este tema de las leyes que usted está tocando el día de hoy, dada la idiosincrasia del guatemalteco, No estamos educados. Está regulado y todo, ¿va, licenciada? No se respeta como tal, lo veía como... Pero se da mucho el mercado negro, o sea, la piratería que usted le llama. Sí, licenciada. Que así se le llama en el mercado, ¿verdad? Sí. La piratería. Entonces... Exacto, licenciada. Solo era un comentario a la luz que usted comentaba. Es que es verdad. Que existe, pero sin embargo creo que no se data, ¿va, licenciada? Y ahora... No se aplica, no respetamos la ley hasta donde corresponde, ¿verdad? Los funcionarios públicos, ¿va, licenciada? Lo vemos hoy con cómo está el sistema de justicia, no se siguen resoluciones del SC, si no estoy mal, aprobaron un estado de sitio en el Store, Isabel. De la cantidad de diputados que se requerían, y en fin, va, licenciada, solo era un comentario, licenciada Eloísa. No, pues mire que viene como anillo al dedo, porque... Realmente estamos en un estado que lo que menos tiene es de derecho, en la materialidad, ¿verdad? En la positividad. ¿Por qué razón? Porque las leyes están vigentes, las leyes pues han sido creadas de buena manera, porque mucho de nuestro ordenamiento jurídico es muy bueno. Nosotros tenemos una ley de derecho de autor y derechos conexos y una ley de propiedad industrial que son de avanzada, ¿verdad? Que son buenas leyes. Pero tenemos la ausencia de la cultura, ¿verdad? Si usted va a Estados Unidos, usted puede ser un gerente, usted puede ser un profesional de nivel superior, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, o puede ser un migrante que igualmente trabaja en construcción, o trabaja en el restaurante, o trabaja haciendo limpieza o en jardinería, pero igualmente ellos van y se compran unos tenis Nike, todos. Y estamos hablando de los mismos tenis, ¿verdad? Entonces, lo que vaya a haber de variante, pues van a ser los precios, ¿verdad? Hoy por hoy, si son retro, pues van a ser más caros. Entonces, pero todos tienen de marca, como decimos, ¿verdad? ¿Pero por qué razón? Porque hay el respeto por la propiedad intelectual. En cambio, póngale en el caso de nosotros, pues nosotros queremos que diga Nike, pero la compramos pirata. Entonces, yo solo quiero que diga Nike, pero realmente mi camisola no es Nike, ¿verdad? De marca, sino es Nike pirata. Entonces, o peor aún, exactamente, imagínese, eso también es cierto. O a veces se abusa también de la propiedad privada, ¿verdad? Como en el caso que estamos viendo, que usted decía. Entonces, encontramos que no hay el debido respeto, pero la ley sí establece, ¿verdad? Que lo que nosotros estudiamos es el deber ser para poder hacer ese análisis crítico y ese pensamiento crítico que nos hace Alexander, porque él ya lo está analizando de manera crítica, ¿verdad? Y el pensamiento crítico, pues es lo mejor, para eso hay que estudiar. Entonces encontramos que las leyes establecen el deber ser y vemos allá en el calle el ser. Entonces ahí es donde hay un choque entre el deber ser y el ser. Encontramos que hay protección de esos derechos, el derecho moral, el derecho de autoría, el derecho del intérprete, el derecho del compositor, el derecho del arreglista. Pero que luego, cuando eso va al mercado, pues se convierte en un derecho patrimonial, porque ya genera dinero. Y entonces estamos ahí frente a la posibilidad de esa protección por parte de las leyes, por parte del derecho, hacia las creaciones del intelecto, que me parece muy justo. Y por el otro lado, pues entonces tenemos que hay una legislación aplicable, que es la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y el Convenio de Berna. Entonces, exactamente,
ese es el contrato. Entonces estamos siguiendo a que hay un respaldo nacional, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, y un respaldo internacional que es el Convenio de Berna. Tenemos por el otro lado en la propiedad industrial, la Ley de Propiedad Industrial, pero tenemos a nivel internacional el respaldo del Convenio de París. Y entonces ya tenemos leyes nacionales y a su vez leyes internacionales que regulan la propiedad intelectual y que protegen las producciones de las obras, o es decir, protegen la producción del intelecto, ¿verdad? Las creaciones del intelecto. Y ahí estamos entonces que para que haya esa debida protección, pues debe haber un registro de las mismas. Y encontramos entonces que puede estar registrada una obra científica, una obra literaria, una obra musical, una obra artística, o por el otro lado, una marca, un modelo de utilidad, un diseño industrial, una denominación de origen, y la registramos. Y que es prohibido grabar durante una película. ¿Por qué? Por propiedad, el copyright, ¿verdad? El derecho de propiedad intelectual, exactamente, Alex. Entonces, ahí tenemos esa protección del intelecto. Y entonces encontramos, cabal, Brian, entonces encontramos que hay derechos que se protegen. Y vean ustedes los libros para el conocimiento científico, trae su copyright. Prohibida la reproducción por cualquier medio escrito, electrónico, fotocopiado, fotostático, de cualquier otra naturaleza. Entonces, ahí está el copyright. En el caso de, imagínense, yo no quiero entrar a esos temas. Entonces, vea, ahí se está protegiendo a la propiedad intelectual, ¿verdad? Porque si usted es responsable de un contenido de tesis, usted también tiene el derecho de que se le respete ese contenido. Entonces, ahí estamos en el copyright. Entonces, encontramos, o sea, ese derecho de copia, ¿verdad? Entonces, encontramos que solo lo podemos hacer para fines docentes, para fines académicos, para fines didácticos, ¿verdad? Porque eso la misma ley lo establece. Encontramos entonces que ahí tenemos nuestra propiedad intelectual, la creación y la protección de esa creación del intelecto. Entonces, esa protección de la creación del intelecto es lo que contiene todo el ordenamiento. Sí, es cierto, así es, Alex. Y tenemos que saber todo esto. Así es, William, Convenio de Berna, que es para derecho de autor y conexos, y Convenio de París para propiedad industrial. Entonces, les hago todo esa introducción para la contratación, porque a mí me toca compartirles solo contratación, a nosotros eso nos corresponde, pero ¿qué pasa? Que vienen de diferentes salones de clase, recibieron ustedes Mercantil 1 con diferentes profesores, entonces yo no sé qué agotaron o qué no agotaron, y es interesante saber esta base de los contratos, porque todo esto es la base de la contratación y es muy interesante ampliarles todo eso, ¿sí, William? Entonces encontramos ahí esos contenidos de propiedad intelectual, encontramos la protección de las creaciones del intelecto, encontramos que tenemos derecho de autor, tenemos derecho conexo, pero también tenemos propiedad intelectual. Les decía que esas producciones literarias, científicas, musicales, artísticas, pues son efectivamente el objeto de la protección, que a su vez hay características especiales. Por ejemplo, la originalidad. Ahí está, vamos a poder observar que hay obras primigenias, se refieren a las obras que son originales, porque también pueden haber derivadas, ¿verdad? También los pueden haber. Exactamente, Jocelyn. Y luego encontramos que deben de ser novedosas,
que deben de tener distintivos como las marcas, novedosas como las patentes, autenticidad porque tienen un certificado de origen, por ejemplo. Encontramos que hay regulación aplicable, les decía, derecho de autor, derechos conexos o propiedad industrial, convenio de Berna, convenio de París. Exactamente, Sergio, tiene usted razón. Entonces, todo ese contenido nosotros como juristas debemos saberlo. ¿Verdad? No memorizar un contrato y se acabó. No, yo tengo que saber de dónde viene. Encontramos, y esto es mercantil 1, les cuento. Entonces, encontramos esas leyes, encontramos esos convenios internacionales. Cuando ustedes les hablen de convenios, de tratados o de pactos internacionales, estamos hablando de lo mismo. Todos son tratados, tienen ese rango. Entonces encontramos que ahí está la autoridad, que ahí está el registro de propiedad intelectual, y en ese registro de propiedad intelectual, que va a ser la autoridad registral, vamos a poder dar de una manera material la protección de las creaciones del intelecto. Entonces, si nosotros nos vamos, les decía, al artículo 4, ya sea de la Ley de Derecho de Autor y Conexos o ya sea de propiedad industrial, vamos a encontrar terminología. Y en la terminología encontramos aquí quién es un autor, quién es un intérprete, quién es un arreglista, y encontramos en las obras que las obras pueden ser únicas o pueden tener ejemplares, pueden tener originales, ser primigenias o ser derivadas, pueden ser anónimas, pueden ser con seudónimos o de autores conocidos, pueden ser divulgadas, pueden ser inéditas, pueden ser publicadas. Entonces, todo eso es clasificación de obras. Por ejemplo, si el autor es conocido, pues hay un nombre del autor, ¿verdad? Si el autor es anónimo, pues va a estar en resguardo el nombre del autor. O si el autor va a utilizar un seudónimo, pues igualmente se divulgará con un nombre que no es el del autor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos clases de obras por su origen, por su comunicación, etcétera. Entonces vamos a tenerla. Si es el origen, pues es primigenia, es derivada. Si tenemos por los creadores pueden ser individual la obra, puede ser colectiva, puede ser de colaboración, dependiendo cómo se organicen los autores para crear la obra, o si solo uno escribe, entonces pues ahí vamos a tener al autor individual. Y entonces ahí estamos en la clasificación de las obras. Igualmente vamos a encontrar que va a estar todo ese contenido, que esas obras que van a ser científicas, que van a ser literarias, que van a ser musicales, que van a ser artísticas, pues todas esas obras en un momento determinado son objeto de protección. Y en un momento determinado vamos a encontrar los contenidos que forman esas obras. Y entonces nos vamos a lo mejor sí lo vamos a ver por ahí, Brian, les comentamos ahí ya cuando tengamos el final. Entonces encontramos que tenemos esos contenidos para estudios, son muy importantes. Entonces vemos qué contenido tiene una obra científica. Pues una obra científica tiene ciencia, tiene conocimiento. Una obra literaria, pues tiene literatura. Una obra musical que tiene, pues tiene música. Y una obra artística, pues tiene arte. Y esas son las obras que son creaciones del intelecto, que son objeto de la protección del derecho moral y posteriormente del derecho patrimonial. Entonces, ahí tenemos las obras, ahí tenemos las leyes que regulan esta protección. Sí, hay, pero no tenemos así como una vasta jurisprudencia, le cuento, sino de casos concretos, pero no es mucho porque nosotros no nos caracterizamos por escribir ni nos caracterizamos por leer, no tenemos cultura. Entonces, eso pues obviamente no viabiliza
la fluidez de la jurisprudencia, pero sí tenemos algunos casos. Entonces encontramos, ¿verdad? Entonces tenemos de esa cuenta que una obra literaria, por ejemplo, y por aquí tengo una porque casi que me la pongo de cabecera. Entonces ustedes también la tienen. Son las instituciones del derecho mercantil. Aquí arriba el autor, doctor Edmundo Vázquez Martínez. Aquí instituciones de derecho mercantil. Ese es el nombre de la obra. Esta obra es una obra individual y nada, miren el contenido que tiene. Mercantil 1, Mercantil 2, Mercantil 3. Entonces, ahí tenemos una obra. Esta obra es una obra científica. Se me ocurre que por aquí tenía algo y tenemos por aquí. Esta es una obra literaria. ¿Por qué literaria? El Mercader de Venecia, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién es el autor de El Mercader de Venecia? Esa cultura general me la van a quedar debiendo ustedes. Shakespeare. Exactamente, Débora, con usted platico. Es Shakespeare. Entonces, vean, ahí tenemos el autor, ahí tenemos la obra. Les di a 2 ejemplos. Muy bien, don William Shakespeare. Exactamente. Entonces, ahí tenemos obras, una literaria, una científica. El doctor Villegas Lara, él tiene el derecho mercantil guatemalteco, pues esas se tomó 1, 2, 3, obra científica. Derecho internacional público, derecho internacional privado, obra científica. Derecho tributario, obra científica. Contratos, Ricardo Alvarado Sandoval, obra científica. Y así podríamos seguir. Solo estoy mencionando de las clases que ustedes llevan. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué tiene que saber usted para ver que una obra es científica? ¿Cuál es el nombre de la obra? ¿Cuál es el contenido? Que lo puede ver en su índice. ¿Y quién es el autor? Ahí tiene usted un ejemplo concreto de una. Yo le estoy enseñando ejemplos concretos. Ahora bien, si nosotros habláramos de obras científicas, aparte de las que yo he mencionado, ¿cuáles dirían ustedes? A ver, alguien que se le ocurra una obra científica. Si no, voy a creer que no estudian. A ver, ¿quién me dice una? El exordio, licenciada, que es de filosofía del derecho. Filosofía del derecho, exactamente. Obras científicas, Brian, con su autor. El barbuchín para lectura de 2º grado de primaria. Esa es una obra científica, ¿ya vieron? El curso básico de Derechos Humanos del doctor Sagastume Gemel. También, y sin Nacho para aprender a leer y escribir, el álgebra de Baldor, el derecho penal guatemalteco, díganme de quién, contratos civiles de Rubén Ortiz Contreras. La Biblia es otra obra. Entonces, vean ustedes, tenemos, esa Masacres es una de la obra. Selva de Ricardo Falla. También, exactamente, me gusta ahí que sean guatemaltecos. La patria del criollo. ¿De quién es la patria del criollo? De Severo Martínez Peláez. De Severo Martínez Peláez, Carazamba, el Popol Vuh, ahí me están diciendo ustedes obras literarias, ¿verdad? Ya vimos obras científicas, muy bien, también, Lubi. Entonces, vean, cuando hablamos de Barbuchín, cuando hablamos de Nacho, cuando hablamos de Victoria, pues esos libritos tan sencillos que ustedes ahora están utilizando con sus hijos o sus sobrinos o qué sé yo, a lo mejor los usaron ustedes también. Ah, bueno, entonces esos son ciencia. Sí, ahora es Google, claro, pero eso no quiere decir que también tengamos en soporte papel.
Entonces, vean ustedes, ya sea que usted los tenga en un soporte electrónico o que los tenga en soporte papel, igualmente es una obra científica. Igualmente es una obra literaria. Eso no va a cambiar. Ahora vayámonos a las obras literarias. ¿Cuáles? Yo lo siento así, William, mejor, más cómodo para leer. Se disfruta más la lectura. Literarias, la ecología, eso es conocimiento. Y los árboles mueren de pie, ¿no? Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez. Esas son literarias, ¿verdad? El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. El alquimista, de Paulo Coelho. Ladrona de libros, muy bien. La Llorona de Héctor Gaitán. Hombres de maíz. Hombres de maíz. Hombres de Asturias. ¿Dónde acaban los caminos? Muy bien. 100 años de soledad de Gabriel. Leyendas de Guatemala. Muy bien. Poética de José Batres Montúfar, Frederick Foch y Odessa de Rebeca. La Divina Comedia de Dante. María de Jorge Isaac. La historia de Carlos Páez. Muy bien. Todas esas son literarias. Ahora díganme artísticas. Ahorita lo estoy evaluando de cultura general. De las obras hay que saber su nombre y su autor. Ahora, si son musicales, hay que saber más. Picasso, la Mona Lisa, muy bien. Otra, Alex. El beso de Klimt. Muy bien. Otra. La Santa Cena, muy bien. ¿De quién es la Santa Cena, Alex? Ay, ay, ay. Hay que ver eso. Miguel Ángel. Da Vinci. Muy bien. La Gioconda. La de Van Gogh. También Van Gogh, Rembrandt. Muy bien. ¿Cómo se llama aquel pintor que pinta gorditos? Pero de arte. ¿Cómo se llama él? Botero. Botero. Entonces vean, Botero, por ejemplo, él tiene bastantes pinturas. Entonces, un artista que acaba de fallecer en Guatemala. Creo que era Manolo Gallardo. Manolo Gallardo, muy bien. ¿Quién diseñó el Teatro Nacional? Efraín. Esa es otra voz. Efraín Recinos, Galeotti Torres, Carlos Mérida, Efraín Recinos. Muy bien, Adán, Miguel Ángel, David también. Fundación Rosas Botrán, muy bien. Ya vieron, todo eso es arte. Carlos Mérida, decíamos, con los vitrales. Entonces, ahí tenemos obras artísticas. Ahora vayámonos, que eso sí van a saber un montón. Obras musicales. Las 4 estaciones de Vivaldi. Muy bien, Broadway. Muy bien. Esa es una comedia musical, ¿verdad? Migdalia Azucena. Muy bien, una pieza de marimba, ¿verdad? ¿Quién es el autor? Gumersindo Palacios Flores. Muy bien, muy bien. Luna de Xelajú, ¿de quién es esa, Max? Alexander. De Paco Pérez. Muy bien, ustedes sí saben, ya vieron. Ferrocarril de los Altos. Ferrocarril de los Altos, ¿de quién es Ferrocarril de los Altos? Es de... Ahora que andan por allá por Shela. El himno nacional, muy bien. Noche de Luna entre Ruinas, de También, Mariano Valverde. De Mariano Valverde. Es de Domingo Betancourt. Muy bien, don Domingo Betancourt.
Claro de Luna de Beethoven, muy bien, ya vieron, usted tiene el oído afinado, Caridad. Entonces, vean, esas son obras musicales. La Chalana, ¿verdad? Esa es una obra musical centenaria, ¿verdad? Ricardo Arjona con La Señora de las 4 décadas, muy bien. Entonces, mujeres mujeres de las 4 décadas, ¿verdad? Mujeres también, solo mujeres de Ricardo Arjona, ¿verdad? Entonces, todas esas, ya vieron con ustedes cómo saben, la cosa es darle la forma legal. Es lo único que estamos haciendo a lo que ustedes oyen día a día. Ajá, muy bien. Entonces, ahí tenemos obras musicales. Les pongo el ejemplo de Ricardo Arjona. ¿Por qué? Porque él es compositor. Él es arreglista, también es intérprete. Entonces, vean, tiene derechos de autoría, pero también tiene derechos conexos. Donde es compositor, él es autor de sus obras. Pero cuando él las arregla y cuando él las interpreta y cuando toca la guitarra, pues entonces ahí él tiene derechos conexos, ¿verdad? Por eso la ley se llama derecho de autor y derechos conexos. ¿Puede tener una misma persona derecho de autoría y derechos conexos? Sí. La mayoría de veces es que no se tiene todo ese talento. Entonces usted tiene derecho de también, para los que le gusta la banda. Entonces igual tenemos ese derecho de autoría por parte de unos y esos derechos conexos por parte de personajes distintos. Entonces ahí tenemos esos contratos que van a relacionarse y que su esencia van a ser esas obras literarias, musicales y artísticas o científicas también, que le van a dar forma a la contratación. Ahora, ¿qué contratos nosotros vamos a agotar en propiedad intelectual? Voy a pedir que me lean el artículo 84, alguien, por favor. Artículo 84. Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica o artística, o sus derechohabientes, concede en condiciones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. El editor editará por su cuenta y riesgo la obra y entregará al autor la remuneración convenida. Muy bien, Sergio, gracias. Entonces, vean, ahí tenemos nuestro primer contrato. Miren qué ameno ese contenido y estamos estudiando contratos. Entonces, depende mucho de cómo uno aborda los contenidos para que para ustedes sea accesible. Entonces, encontramos el contrato de edición. El contrato de edición es ese contrato típico mercantil que nos explicaba Sergio, por el que el titular de un derecho de autoría de una obra científica, de una obra literaria, de una obra artística o musical, de alguna manera, o sus derechohabientes nos conceden en las condiciones pactadas en el contrato la posibilidad de editar esa obra, porque puede ser el titular de la obra o puede ser por sus herederos, ¿verdad? Porque ya no esté el autor. Entonces encontramos que es un contrato típico mercantil por el que el autor o el derechohabiente de una obra solicita al editor, que es el otro elemento personal, exactamente, no solo es editarla, sino también va a tener una remuneración, Alex. Entonces, editar la obra, ya sea en una forma única o ya sea en cantidad de ejemplares o en cantidad de ediciones, depende cómo se pacte en el contrato, a través de una retribución en dinero que el autor le va a hacer efectiva al editor. El pago del precio de la edición
se debe de cumplir por parte del autor en los términos, condiciones, lugar, modo y forma establecida en el contrato. Y las ediciones o la cantidad de ediciones o la cantidad de ejemplares deben editarse en el modo, la forma, el tiempo, el plazo y el lugar convenido para su entrega. Entonces, ahí estamos viendo de una vez derechos y obligaciones, si ustedes ven. ¿Tenemos características especiales? Sí, tenemos características especiales. En principio, pues va a ser un contrato principal. Ya sabemos que porque no depende de otro contrato para su existencia jurídica. Va a ser un contrato bilateral, porque hay bilateralidad entre el autor y el editor. Es un contrato oneroso porque media una cantidad de dinero. Es un contrato consensual porque basta el consentimiento de las partes para que el contrato se perfeccione. Características especiales, la originalidad de la obra. O si es una obra inédita, que no se ha editado, pues esas son características especiales que tiene la obra. Es una obra colectiva, es una obra individual, es una obra en colaboración, es una obra anónima, es una obra de autor conocido, etcétera. Características especiales del contrato de edición. Esos derechos y obligaciones, pues son los derechos que tiene el autor de recibir la obra en las condiciones pactadas, de realizar las correcciones, Disculpe, tal vez salga por para su micrófono que no se le entiende, que lo tiene encendido. Disculpe. Ya estamos. Entonces les decía, ese derecho que tiene el autor de hacer arreglos, de hacer correcciones, de tener cantidad de revisiones para correcciones, ese es un derecho que tiene el autor. De recibir la obra de acuerdo a las condiciones pactadas en la fecha establecida en el plazo del contrato, esa también es otro derecho que tiene el autor. La entrega de la cantidad en dinero en el tiempo pactado y en las condiciones y la cantidad que se pactó en el contrato es un derecho que tiene el editor. Entonces ahí tenemos los derechos y obligaciones de ese contrato. ¿Puede ser cantidad de ediciones? Sí. ¿Puede ser cantidad de ejemplares solamente? Sí. ¿Puede ser una edición única? También. Entonces esas son características especiales de ese contrato de edición. ¿Cuáles son los elementos reales? Ya decíamos el autor y el editor. ¿Cuáles son los elementos reales? Ya es la obra del autor y las ediciones que deben de editarse, pero es la obra específica del autor y el precio que se paga por la edición. Entonces ahí tenemos elementos reales y el elemento formal, la ley establece que debe ser por escrito. Entonces ahí tenemos ese contenido del contrato de edición. Ahora vayámonos al 93. ¿Alguien que nos lea el artículo 93, por favor? Artículo 93. Por el contrato de representación o de ejecución pública, el autor de una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica o su derecho habiente cede o autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente su obra a cambio de una remuneración. El contrato podrá contener estipulaciones respecto a los actores que desempeñarán los principales papeles, detalles del vestuario y descripción del escenario. Muy bien, entonces ahí estamos frente al contrato de representación y ejecución pública. ¿Por qué se denomina así ese contrato? Porque se hace la representación de la obra, porque la obra se ejecuta y porque debe ser en público, entonces en vivo. Entonces ahí estamos frente al contrato de representación y ejecución pública. Ahora voy y pregunto, ¿cuáles obras podrían ser objeto del contrato de representación y ejecución pública? A ver qué dicen ustedes. Los ballets, por ejemplo. El ballet folclórico de Guatemala.
Muy bien. Todas las obras que se presentan en los teatros. Las obras de teatro, una obra de comedia musical, por ejemplo. Piensen todos en una obra de representación y ejecución pública que debe ser en vivo y en público. Para que un sea ensamble de marimbas. un ¿Ensamble de marimbas, licenciada? el ensamble de marimbas en el Teatro Nacional, la ópera también de aquellos 3 señorones que siempre aparecían en la ópera. Una orquesta. Una presentación de orquesta, muy bien. Los huitecos, pues también eso es representación y ejecución pública. También eso es, ¿sí? La sinfónica, muy bien. Monólogos también. Todas esas obras que me han dicho, si ustedes se van al Metropolitan de Nueva York o se van al Teatro Nacional con un ensamble de marimbas, eso es una representación y ejecución pública. ¿Representación de qué? Ya decían por aquí Luna de Xelajú de Paco Pérez. O ya decían Noche de, ¿cómo se llama esa? Entre Ruinas. Noche de Luna entre Ruinas. Noche de Luna entre Ruinas, exactamente. El grupo Rana, decía por ahí Alex, también, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, todas esas son obras que pueden ser el objeto del contrato de representación y ejecución pública, ¿verdad? Si ustedes van, así como ustedes al principio estaban ahí muy didácticos con obras de la primaria, ustedes ven a Blancanieves y los 7 enanitos. Sí, tiene razón, Brian. Entonces, si ustedes ven a los mariachis, acabo de estar la semana pasada examinando privados y llevaron 2 grupos de mariachis, pues esa es una representación y ejecución pública, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos contrato de representación, viendo en contra, Malacates, muy bien, pues esos muy buenos grupos, ¿verdad? Entonces, eso es contrato de representación y ejecución pública, pero para que sea ese contrato debe ser en vivo, no que usted lo oye en una memoria, que usted lo oye en un disco compacto, no, o en una radio, en YouTube, no, sino que eso es en vivo, por eso se denomina así ese contrato. Y entonces tenemos ese contrato típico mercantil que nos hacía referencia Débora en el artículo 93. Y tenemos ahí, pero al ser virtuales, igual lo estamos haciendo en vivo, porque se puede pasar en la virtualidad un trabajo en vivo que va a ser en línea. Porque no es lo mismo en línea que ser solo virtual, ¿verdad? En línea es en vivo, ¿verdad? Por eso usted ve los partidos in live, ¿verdad? En vivo. Entonces, ahí está la diferencia, Alex. Entonces, tenemos ahí los elementos personales de ese contrato que los tenemos igualmente aquí a partir del 93. Tenemos esos elementos personales, que puede ser una persona individual, que puede ser una persona jurídica, la que esté contratando un contrato de representación y ejecución pública. Y por el otro lado, los elementos reales va a ser la obra que se represente y el precio en dinero por razón del contrato. No por el ticket que a usted le van a dar para que vea la obra, sino el monto global que va a significar el pago del precio de la representación que se va a ejecutar en público. Entonces, ya cuánto van a cobrar de entrada, ya qué van a dar o qué no van a dar, eso ya es otra cosa. Pero el elemento real es esa representación en vivo, en público, y el precio que el empresario está cobrando o el artista, el circo, ¿cómo se llama? Aquel circo mero famoso que uno va a ver cuando vienen. Exactamente. El Circo Soleil.
El Soleil, exactamente. Circus Soleil, ¿verdad? Entonces, uno va y se va al domo y ahí está viendo a todos los que actúan en el circo y hay de todo en vivo. Si ustedes ven si hay animales, pues los animales son en vivo, ¿verdad? Y bueno, si hay payasitos, pues los payasos son en vivo y las bailarinas también y todo. Entonces, ahí tenemos que es representación y ejecución pública. Puede ser un artista en lo individual, el contratante, puede ser su representante, puede ser una empresa jurídica, una persona jurídica, una sociedad, etcétera. Entonces, ¿un comerciante individual lo puede hacer? Sí. Entonces, ahí tenemos elementos personales, pero el elemento real es esa contratación, es esa representación y ese pago en dinero. Y el elemento formal, la ley establece que debe ser por escrito, ¿verdad? Entonces, ¿tiene características especiales la contratación? Sí, debe ser en vivo, debe ser en público, debe contener como basamento una obra con contenido científico, con contenido literario, con contenido artístico, contenido musical. Entonces, ahí tenemos características especiales. Aparte de eso, es principal, es oneroso, es bilateral, es consensual, porque el contrato se perfecciona por el consentimiento de los contratantes. Hay derechos y obligaciones, sí, la obligación de representar la obra que se estableció en el lugar que se pactó, en las condiciones, el modo, la forma y el plazo establecido. ¿Cuántas presentaciones, en qué horarios y en qué lugar? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vestuario van a tener? ¿Cómo se van a representar? ¿Cuál va a ser el escenario? ¿Cuál va a ser la escenografía? Etcétera. Esas son obligaciones y derechos entre los contratantes. El pago del precio por la representación, pues esa la paga el empresario, el comerciante, la persona jurídica o individual que contrata. Entonces, ahí tenemos derechos y obligaciones. Alguien que para terminar nos lea el elemento formal. Les decía que la ley establece que es por escrito. O sea, tiene menos formalidad, ¿verdad? Es por escrito. Es muy abierto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los elementos. Ahora vayámonos al 101. Alguien que por favor nos lea. Ya decíamos la persona individual o jurídica que contrata, Luis. 101. Artículo 101. Sí, por favor, Daniel. Por el contrato de fijación de obra, el autor autoriza a una persona natural o jurídica a incluirla en una obra audiovisual o fonograma para su reproducción y distribución, a cambio de una remuneración previamente acordada. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el tercer contrato, ¿verdad? Que nos estamos refiriendo al contrato de fijación de obra, para servirle, Ludi, siempre. Entonces, encontramos que en la fijación de obra, pues obviamente hay un autor, pero el autor autoriza a una persona individual o jurídica para que pueda fijar la obra en un soporte electrónico, ¿verdad? En un soporte, ya sea audiovisual, ya sea solo audio, ya sea en un fonograma, en un soporte electrónico, en una reproducción, en una distribución que se vaya a hacer a cambio de una retribución en dinero acordada previamente en el contrato de fijación de obra. Si yo les hablara de ejemplos de la fijación de obra, ustedes sí, debe ser por escrito, exactamente, Sergio, ahí está. Entonces, estamos hablando de toda la música que ustedes escuchan en el transporte público, en su carro, en la casa, en la tele. Esa es fijación de obra, ¿verdad? Cuando usted escucha las noticias, que ahí están las noticias de hace una semana y usted todavía las está escuchando. Hoy por hoy que usted ingresa a Google y ahí encuentra toda la información que necesita de cualquier naturaleza, eso está fijado en soportes electrónicos porque está en el software
que tiene usted ahí en su computador, entonces, o en su teléfono inteligente. Entonces, ahí tenemos fijaciones de obra. ¿Cómo va a ser esa fijación de obra? Igualmente científica, literaria, musical o artística, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a hacer esos elementos? Los mismos, ¿verdad? Esa persona individual o jurídica de la que nos hablaban por ahí Daniel, que va a estar contratando y que va a estar autorizando, porque hay un autor, pero también hay un editor, ¿verdad? De esa obra que la va a editar en un soporte electrónico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los elementos. Spotify, por ejemplo, tiene usted razón. Spotify, ahí está. Netflix, ¿verdad? Todas las series de Netflix, eso es fijación de obra. Todas las películas, cuando usted va al cine, que decía Alex, todo ese contenido es fijación de obra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el elemento real? Tenemos esa fijación de obra en un soporte electrónico. Disney, por ejemplo, exactamente, Luz Gabriela. Todo lo de Disney, ¿verdad? A menos que usted vaya allá y que le vayan a dar el recorrido y las luces de Navidad y todo eso. Entonces, pero lo demás está fijado en soporte papel, porque usted puede ver Disney en Disney Channel, por ejemplo, ¿verdad? En el canal de Disney. Entonces, ahí tenemos ese soporte electrónico. Entonces, tenemos como elemento real esa obra en soporte electrónico y ese precio por la autorización que dio el autor para que se fije en ese soporte electrónico. Y tenemos entonces ese dinero que recibe el autor por la autorización y esa USB que tiene música, por ejemplo, o que ustedes están estudiando para su examen y entonces ahí tienen las preguntas, ahí tienen las respuestas, ¿verdad? O nosotros que aparecemos sin que ustedes nos pidan permiso y aparecemos en Facebook Live. Miren ustedes, ahí está la licenciada dando la clase, así dicen ustedes en el chat. Entonces, eso es un soporte electrónico, ¿verdad? Entonces, encontramos elemento formal, igualmente el contrato, la ley establece que debe ser por escrito, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí y continuamos el próximo día. Que tengan feliz noche y qué gusto saludarles. Buenas noches, licenciada. Espero que les haya gustado ahí la propiedad intelectual porque es muy bonita. Licenciada, buenas noches. Hasta luego, Carlos. Cuestión. Cuénteme. Fíjese, quería comentarle, para revisión de exámenes, no sé cómo sería el proceso con usted. Que yo necesitaba. Envíemelo al correo, por favorcito, Carlos. Va. Ahí le envío datos y... Todo. Te agradezco. Y la razón de la inconformidad. Muy bien. Gracias, de conformidad con el artículo 42 del normativo. Dios, Gele, por ahí la estuve esperando. Buenas noches, licenciada.